Decíamos una jornada histórica en las Naciones Unidas, fueron 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. Se creó un nuevo marco regulatorio, eso es lo que se va a discutir en Naciones Unidas para las reestructuraciones de deuda de todos los países del mundo. Una propuesta llevada a Naciones Unidas por la República Argentina, justamente decíamos que cuenta con el apoyo del G77 más China. Esto pasaba esta tarde en Nueva York. Los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un camino ético, político y jurídico capaz de ponerle frenos a la especulación desenfrenada, eligiendo el camino del derecho justo, que es el que se construye a través de un debate plural y democrático. Un debate como este, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto. La resolución que hemos aprobado es asimismo el fiel reflejo de la relevancia y urgencia que la clara mayoría de las naciones del mundo le asignan a una realidad que nos encuentra desprotegidos ante el uso y abuso que hacen los especuladores de la laguna normativa existente en el actual sistema financiero internacional. Hemos decidido que ha llegado el tiempo de darle al sistema financiero un marco legal para la reestructuración de la deuda soberana, que respete a la mayoría de los acreedores y que le permita a los países salir de las crisis en forma sustentable. Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias a este vacío legal. Señor presidente, lo que hoy hemos decidido democráticamente es no solo expresar lo que nuestros pueblos demandan, sino también hacer lo que nuestros pueblos merecen, ser libres y soberanos para vivir una vida digna y vivir sin temor a ser víctimas de la especulación y la codicia. Hemos decidido, fundamentalmente, cambiar el futuro y prevenir que más pueblos sigan pagando eternamente con hambre y con miseria los desorbitantes privilegios de los dueños de los fondos buitre, esos siniestros señores de la opulencia. Señor presidente, si las Naciones Unidas fueron capaces de regular desde nuestras relaciones diplomáticas hasta el aprovechamiento de los recursos marítimos, desde la necesidad de instaurar un régimen de no proliferación de armas de destrucción masiva a la condena universal de los crímenes más aberrantes, ¿cómo no íbamos a poder decidir lo que hoy hemos decidido? Elaborar un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Señor presidente, honrando a quienes nos precedieron, estoy convencido de que con la aprobación de esta resolución hemos asumido el compromiso de la hora, reconocer el derecho de todos, especialmente de nuestros niños y jóvenes, a vivir un presente y un futuro mejor, desterrando una de las causas que contribuyen a generar la violencia que tanto nos preocupa y que destruye la paz que tanto necesitamos. Señor presidente, trabajemos juntos para seguir construyendo un mundo justo, libre y soberano. Muchas gracias. Lógicamente, luego de esta votación histórica esta tarde en Naciones Unidas llegan los análisis y las repercusiones. Claro, y justamente saber cuál es la relevancia, Alfredo, de esto que se aprobó en Naciones Unidas. Muy importante, muy importante. Primero contextualicémoslo. Las Naciones Unidas votó crear una convención para que elabore el marco legal internacional sobre deudas soberanas. O sea, esto es lo que se votó hoy, esa resolución para crear esa convención que va a tener un año para definir precisamente ese marco legal. ¿Y por qué es histórico? ¿Por qué remarco una y otra vez el carácter histórico de esta resolución? Antes escuchábamos al canciller Héctor Timerman y mencionaba las diferentes convenciones y que después derivaron en diferentes tratados internacionales impulsados por las Naciones Unidas. No hubo uno vinculado con el tema financiero. Y esto es la característica especial. Nunca las Naciones Unidas pudo intervenir sobre aspectos financieros a nivel internacional, a nivel de regulación. Hubo intentos en los últimos 15 años, convenciones, congresos internacionales de cooperación financiera. Recordemos el del 2002 en Monterrey, donde se impulsaba precisamente esta idea de crear un marco legal internacional sobre las deudas soberanas, pero que teníamos
las potencias mundiales liderados por Estados Unidos bloqueaba una y otra vez cualquier atisbo de iniciativa internacional para regular el mercado financiero internacional. ¿Por qué? Porque las potencias mundiales lideradas por Estados Unidos tienen al Fondo Monetario Internacional y al Club de París como las instituciones para ordenar el sistema financiero, obviamente a favor de sus intereses. En el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tiene el poder de veto, o sea, todo lo que salga en el Fondo Monetario Internacional tiene la venia de Estados Unidos, si no, no sale. Sí, Alfredo, quería preguntarte por la relevancia que esto tiene para la reestructuración de la deuda en la Argentina. Es decir, ¿qué impacto puede tener en concreto en el conflicto que tenemos los argentinos con los fondos buitre? Esta resolución va para adelante, digamos. Tiene el aspecto político de este respaldo abrumador a nivel internacional a favor de la Argentina en este litigio que tiene con los fondos buitres en un juzgado de Nueva York, de un distrito de Manhattan, el distrito sur, donde su titular es el juez Griesa. Ahí ya está, la sentencia ya está, el litigio se mantiene, digamos, cualquier resolución que salga de esta convención, este nuevo marco regulatorio, es a futuro, claro, no sobre el litigio que tiene la Argentina con los fondos buitres. Tenés 124 votos a favor, sí, 11 en contra y 41 abstenciones. Acá hay dos numeritos muy importantes. Primero, el bajo número de votos en contra. Los votos en contra te los voy a nombrar rápidamente: Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Australia, República Checa, Finlandia, Hungría, Irlanda e Israel y Alemania. Bueno, estos son los que votaron en contra, cosa previsible, porque bueno, están dentro de lo que yo te mencionaba, el Club de París, bajo la influencia de Estados Unidos. Lo relevante son las 41 abstenciones. ¿Por qué? Porque muchos de esos votos en realidad iban a ser votos negativos. Digamos, el trabajo diplomático y además por sus propios intereses llevaron a la abstención. O sea, digamos, no votar con Estados Unidos, pero tampoco abrirse totalmente a Estados Unidos votando a favor. ¿Y ahí quién votó? Muchos países de la Unión Europea. Dos países relevantes: España e Italia. ¿Por qué? Porque estos países, como otros, tienen un elevado endeudamiento, incluso un nivel de endeudamiento superior al que tenía Argentina en el 2001 cuando declaró la cesación de pagos. O sea, están pensando estos países que se abstuvieron que se estructure ese nuevo marco legal pensando en sus propias deudas. ¿Para qué? Para que los fondos buitres ante la eventualidad de un problema, de una declaración de cesación de pago de su propia deuda, no enfrentar los problemas que hoy Argentina está padeciendo. Porque la idea central de este nuevo marco de regulación para la reestructuración de deuda soberana diría lo siguiente: que si el 66% de los acreedores aceptan las propuestas de reestructuración, o sea, los canjes que plantea el país deudor, el resto tiene que acompañarlo, tiene que sumarse. El 66%, lo que es en realidad lo que tradicionalmente se da en cualquier tipo de convocatoria de acreedores. ¿Por qué remarco 66? Porque la Argentina logró en su reestructuración de deuda que el 92,4% aceptara. Pese a esa inmensa mayoría, hoy el 1% está haciendo este conflicto de proporciones vinculado con la deuda argentina. Claro, es muy interesante esto último que contás, Alfredo. Sumo un dato, espero que no sean muchos números, así el cálculo de los 124 países que votaron a favor, más los 11 que votaron en contra, más las 41 abstenciones, da 176. Es decir, que el 70% de los países del mundo que hoy estaban presentes en Naciones Unidas votaron a favor de que justamente haya un marco regulatorio para los fondos buitres. Era muy interesante lo que recién decía Alfredo, para entender bien lo que se votó y las dimensiones de lo que sucedió hoy en Naciones Unidas. Es a presente y a futuro para muchísimas naciones que, como la República Argentina, son acosadas estas naciones por los fondos buitres. Alfredo, ya para redondear, lo cual hay un antes y un después en lo que tiene que ver con el futuro, las deudas y los fondos buitres. Lamentablemente, con la República Argentina
en el foco de atención a partir de la llegada de estos fondos buitres y de la manera de proceder que podríamos denominarlo directamente de acoso financiero. Exactamente. Sin la firmeza de Argentina en la negociación, sin la firmeza de Argentina para defender su soberanía, sus decisiones soberanas en materia financiera, no se hubiese avanzado. Porque los fondos buitres no es este único caso que tiene Argentina. Ya en el pasado, desde mediados de la década del 80 que empezaron con Brasil, pero después durante la década del 90 y comienzo del nuevo siglo, donde ahí está el gran caso con Perú, pero antes con otros países centroamericanos, Panamá, Nicaragua, después países africanos, Zambia, Congo. Bueno, lo que sucede es que esos países finalmente tuvieron que caer ante la extorsión de los fondos buitres. La Argentina, ante la resistencia argentina política, económica, financiera, Argentina llevó el caso a las Naciones Unidas a partir del apoyo logrado del G77 más China. Si Argentina no hubiese impulsado esta resolución, bueno, no hubiese pasado nada, no se hubiese dado esta votación histórica donde las Naciones Unidas por primera vez, reitero, por primera vez se involucra en una nueva arquitectura financiera internacional para poner límite a una especulación desenfrenada que, como se ha demostrado en estos últimos años, es profundamente perturbadora de la estabilidad económica, que a la vez deriva en situaciones sociales de crecimiento del desempleo y de la pobreza a niveles muy elevados. Gracias, Alfredo. Un puñado de millonarios, dijo la presidenta de la Nación, así definió a los fondos buitres. Se puso a jugar en definitiva a la política internacional, lo sumamos a Pedro Brigger. Claro que sí, Pedro. A este análisis de lo que pasó. Pedro. Sin lugar a dudas, yo agregaría algo a lo que dijo también Alfredo, que es el rol jugado por el gobierno de Bolivia, de Evo Morales, dado que efectivamente Bolivia está al frente del G77, se planteó en la reunión en junio en Bolivia y además el representante ante Naciones Unidas por parte del gobierno de Evo Morales, Sasha Llorenti, fue aquel que justamente impulsó esta medida. Dijo él también, Llorenti, que esto es un golpe al neoliberalismo y al mercado especulativo. Esto también es importante porque lo que demuestra es cómo las nuevas organizaciones que hay en América Latina, donde se debaten algunos de estos temas, más específicamente UNASUR, CELAC, tienen su influencia. A veces uno los minimiza, a veces uno piensa que no tienen mucha importancia, que las reuniones pasan sin pena ni gloria. No, son importantes y hay decisiones políticas importantes. De hecho, le comentábamos que hace poco asumió formalmente como secretario general de UNASUR también Ernesto Samper, que va a venir dentro de unos días a la Argentina, que dijo hay una vocación política para reforzar a UNASUR. Hay que entenderlo en este contexto, por más que el G77, como explicábamos ayer, más allá de que son 133 países, nació en 1964. Interesante también la respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos, o el representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, decir que esto va a generar más incertidumbre en los mercados. Frase típica de aquellos que apoyan por lo general las medidas de los neoliberales. Y por otra parte, el gobierno de Italia dijo que esto fue demasiado apresurado, como que fue muy rápido, lo que habla también bien de la cintura política que hubo justamente para impulsarlo. Efectivamente, se los toma un poco desprevenidos y esto es parte de la política. El arte de la política es justamente lograr una mayoría para determinadas situaciones. Decíamos repercusiones, análisis a partir de la votación histórica en Naciones Unidas, así lo describió y lo detalló la presidenta Cristina Fernández hoy en Casa de Gobierno. Esto decía. La verdad que cuando uno ve que los extranjeros, que países apoyan a la Argentina en esta lucha, votando a nosotros que nos decían que estábamos caídos del mundo, que estábamos aislados del mundo. ¿Cómo que estamos aislados del mundo? Si donde está representado el mundo, que es Naciones Unidas, donde están todos los países del mundo, acabamos de ganar una posición que no es la posición argentina, es la posición de las naciones que tienen dignidad y que quieren defender los derechos de sus pueblos, no es la posición de la República Argentina. Mi mensaje es fundamentalmente para todos los que tienen la responsabilidad de ser opositores, porque ser opositor también es una responsabilidad. No es solamente ser gobierno una responsabilidad. Ser opositor también es una responsabilidad. Yo he sido opositora y sin embargo nunca
he dejado sin presupuesto ni me he opuesto a las cosas que cualquier gobierno, sea de la ideología que sea, y aun cuando tenga proyectos que no me gustan, se los puede privar. Yo creo que deberían reflexionar frente a esto que se ha logrado hoy, no que hemos logrado los argentinos, que ha logrado el mundo. Esto que se ha votado hoy por la tarde en Naciones Unidas lo han logrado los habitantes de este planeta, de distintos credos, de distintas religiones, de distintas latitudes, de distintas historias, pero con un mismo sentido común, el de la justicia, porque no es justo que un puñado de multimillonarios ahoguen a un país y extorsionen a toda una sociedad, amenazándola con defaults, con dejarla fuera del mundo y demás. No sé, y además, ¿saben qué? No viviría, yo por lo menos no valdría la pena vivir en una sociedad, en un país que fuera o que aceptara este tipo de extorsiones. No me sentiría digna de vivir en una sociedad así. Por eso le pido amablemente a todos los que son opositores que repiensen sus actitudes, que repiensen su voto. Recordemos, el proyecto de ley de pago soberano se debate mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción en senadores.